Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchi Game, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar me gustaría daros la bienvenida al canal, si es la primera vez que entráis, y a animaros a suscribirse a él si os gusta el contenido, y a darle a la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo o una saga nueva. Y bueno, continuamos con nuestra aventura de Final Fantasy X HD Remaster. En el anterior capítulo llegamos aquí al bosque de Macallan, iba a decir, al bosque de Klika, y derrotamos a Lo Shu, el amo del bosque, que fue un enfrentamiento épico, ¿vale? Y ahora pues tenemos que dirigirnos hacia el templo. Adiós, lagarto. Vamos a dejarle a Kimari, que después no tiene experiencia. A todas las avispas les afecta mucho el hielo. Pero a todas, ¿eh? No solo a estas de aquí. Vale, lo que es el tablero de esferas vamos a hacerlo después al final. Vale, el cazatalentos nos daba el ojo penetrante. Que el ojo penetrante lo que hacía era permitirnos verle la vida a los monstruos. Por tanto es algo que está bastante bien. ¿Morirá con esto? Vale, perfecto. Uy, Waka está en sus últimas, ¿eh? Vale, vamos a atizarle con Valefor. Es bueno que invoquéis mucho a los eones porque así aumentan sus parámetros, ¿vale? Es decir, los eones tienen dos maneras de subir sus parámetros. Uno, invocándolos mucho y derrotando a los enemigos con ellos. No sé si derrotándolos o simplemente por el hecho de invocarlos. Eso ya no lo sé. Pero el tema es que tenéis que usarlos. Y aparte también aumenta sus parámetros a medida que aumenta los de Yuna. Así que es importante invocarlos muy de vez en cuando. Vale, y por aquí hay muchos cofres que estaría bien obtener. Primero por el lagarto. Vale, pues la misma táctica. Alma de dragón y aqua. Me cagamos, que hoy Tidus está que lo parte todo. Hoy Tidus no va a fallar ni un solo ataque. Vale, creo que aquí al fondo había otro más.
Bueno, al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo del todo. Bueno, el ente no va a llegar a atacar, así que no pasa nada. Que se encarga Belefort mejor. Vale, pues listo. Vale, una esfera de suerte. Ya solo nos queda la de fortuna. De este... Buah, pasamos. Pasamos y os explicaré el porqué. A mí me pasó una vez por aquí que el bicho ese atacaba incluso cuando no era su turno, ¿vale? Y yo de ese monstruo no me fío. A ver, me podéis dejar respirar, que no... Aprende de Waka. Vale, ahora con Kimari cambiamos a Waka. Y no vamos a curarnos porque ya subimos por aquí arriba y ya no hay más combates. En teoría. この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。Clases de historia por parte de Waka. De Waka. Que Waka es otro. 勝負っすね。俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。 ¿Qué motivación más grande tiene? あ、ずっこい。え？ Tidos empanados que se te aceleran. Que se te adelantan. No, todavía no podemos. Antes del ataque Mutis vamos a conseguir el Sembrador H. No, mejor subimos aquí arriba. Y damos toda la vuelta.
Vale, y a Waka vamos a ponerle la esfera de PM. Porque los ataques de Waka van a ser muy efectivos más adelante, así que es conveniente que tenga bastante poder mágico. Vale, y vámonos. まずいっす。早く手伝え。真のこけらだ。Vale, le afecta la mitad del hielo. Entonces a Waka vamos a tener que cambiarle el arma que tiene. Ahí esa buena Lulu. Qué arte, por favor. Uno. Uno menos. Lo primero contra este jefe es derrotar los tentáculos. Ahí ese Kimari. Ok, y ahora vamos a ponernos a hacer ánimo mientras atacamos. Y aquí Kimari es esencial, porque su lanza puede penetrar la coraza de este bicho, así que ¿y por qué vamos a hacer ánimo? Porque después tenemos que romper la coraza esta. Cuando la rompamos, podremos hacerle ataque físico con Tidus también. Por lo tanto, vamos a estar preparados para cuando llegue ese momento. Y además vamos a obtener el turbo de Valefor para poder hacer nuestro exterminio. Porque creo que lo comenté, pero al hacer el exterminio nos dan bastante más experiencia. Creo que podría ser 1,5 veces más de la que nos darían sin exterminio. Y el doble de objetos. Ya con esto es suficiente. Hasta luego, Valefor. Muchas gracias. Y ese monstruo ataca en el segundo turno. Es cuando ahora mismo hace el soplo ese. Su ataque, vamos.
Vale, empieza la acción. Vale, y ahora ya con Lucy podemos cambiar a Yuna y hacerle el turbo de Valefort. Que lo mande a volar. ¿Listo para la lluvia de muerte? Pan comido. A ese jefe en verdad cuando se le derrotan los brazos, ああきっつー。ああ、悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前、バトルの方も才能あるみたいだよな。やめてよ。あのさ、真のこけらって何？真の体から剥がれて置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。anda, hemos obtenido esferas de habilidad. Vale, me gusta la idea. Pues entonces voy a reservar una para la magia prisa. そういや、あれだ。ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。あ、ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ。真にやられた人間は死ぬんじゃなくて、真の魔力で1000年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。Pues en verdad no está い muy つも lejos. ながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな。気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう俺の知らない複雑な事情があったんだなって。
それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。Bueno, en verdad tampoco se había alejado mucho Waka de lo que pasó con Tidus, vamos, tampoco se alejó mucho aparentemente. A いつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして。あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年。それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。Nah, que se vaya a rezar a su templo. Ah, no, que no tienen. Pobrecitos. Bueno, pues como siempre, antes de entrar en ningún templo, miramos por los alrededores. Vamos a rezar también. Rezar por la victoria. ¿Anata no shoukanshi? リサイド島より参りました。ユーナと申します。どなよ。あなたが大召喚師ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょう。あらあらあらあら。この人たち全員あなたのガード？ぞろぞろとみっともないわね。ブラスカ様のガードは2人きりだったはずよ。ガードは量より質。数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは1人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。ええ、父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは召喚師が命を預けても安心だと思える人。俺そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。
¿Dónde tendrá un tío amasado? Pero nosotros tenemos un tío con una lanza, un tío con una espada, un tío con un balón de blitz. Y una tía que quema todo lo que ve. 祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。 Así que estamos en ventaja. 祈り子。その前に試練の間よ。準備はいいわね。決まりワッカ。よろしくお願いします。どうして？ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの？ Como tarden igual que la primera vez, pues más o menos. Bueno, aquí tenemos que esperar a que suba. Y ahora cuando suba... Entrar. ユーナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ。 ¿Tendrán malas ideas? 話せっつの。いて。何すんだよ。仕返し。 Mala, que eres mala. これきっとまずいっす。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。 Ya que estamos, ここまで来ちゃったら同じか。 pues adelante. Vale, este ya es un poquito más lioso que el de la isla Beside, ¿vale? Pero tampoco hay gran problema. Primero tenemos que coger esta esfera de Kilika y quemar la puerta. Y al quitarla se quita el fuego. Luego nos permite entrar. Ahora aquí tenemos que hacer más o menos lo mismo. Colocamos aquí la esfera y se forma un dibujito. La mar de bonito. Y ahora debemos tocar ese dibujo. Tocar el símbolo. Y tachán, puerta abierta. Y ahora cogemos esta misma esfera y la colocamos aquí. No, espérate, primero tenemos que quitarla. Y ponerla aquí. Y se nos quita todo el fuego que había ahí. Vale, siguiente paso. Esfera de Kilika en la torreta. Y ahora tenemos que llevar la torreta hasta el punto donde estábamos antes. A ver si la mueves, ¿eh? Vamos, sentido fuerte ahí. Que se note los entrenamientos de Blitzball. Vale, y ahora llevamos la torreta. Siempre me pasa esto. Me da un coraje cuando sobrepasa la torreta esta. Vale, creo que está aquí. Y lo llevamos al punto este. Luego lo quema
y se cae hacia abajo. Ahora tenemos que coger la esfera esta de Kilika y colocarla aquí. Y ¡tachán! Pero eso no se acaba aquí porque tenemos que conseguir todos los cofres del juego, ¿vale? Todos los cofres de los templos. Así que cogemos la esfera de destrucción y la colocamos acá. Placa de Festo. Eso nos daba 3 resistencias elementales a la mitad: fuego, frío y rayo. Básicamente es un accesorio que vamos a llevar ya casi durante todo el juego, ¿vale? Y listo.おいおいおい。ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止はあり得る。静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして魂を肉体から取り出されて、あ？祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂が召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に？ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。A ver si podemos salir ya. Sí. A あの時みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠。そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで何にも言えなくなった。Y aquí tenemos a nuestro segundo Eon, Ifrit. 抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで弾けた。顔がカーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。Y ahí tenemos, señores, la locura del día.
Ya implica Tidus, ya no es Tidus, ya es Tidus el loco. Pues nada, ahora ya tenemos que volver al pueblo. A ver si conseguimos que Tidus suba 1 o 2 niveles y conseguimos el prisa antes de irnos, si no, pues nada. Yo rara vez voy a hacer paradas para nivelar a los personajes, ¿vale? A menos que sea estrictamente necesario.あんたがやるだけ無駄。Pues Lulu se va a quedar ahí. Sinceramente. No pasa nada, por un combate que no tenga experiencia tampoco le va a suponer un trauma. Y nada, vamos a dejar el capítulo hasta aquí porque no sé si podemos guardarlo después, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que os haya gustado mucho y que os haya entretenido, que es lo más importante de todo. Y os animo a suscribirse al canal, si aún no lo estáis, y a darle a la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Ok, y nos vemos en el próximo capítulo. Lo espero con ansias. ¡Hasta luego!